Hola, muy buen día. Le saluda la doctora María Guadalupe Rivera Ruedas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, agradeciendo el espacio para la difusión de los temas de investigación que desarrollamos en la UJAT en colaboración con el CIMBESTAF Unidad Querétaro. En la presentación hablaremos de la síntesis de cerámicos de sistemas de ferritas de bismuto dopado con lantano 3+ y cromo 3+ a diferentes relaciones molares y su estudio de propiedades ferroeléctricas, dieléctricas y fotovoltaicas. El contenido de la presentación abordará las siguientes secciones: una breve introducción de los conceptos básicos de ferroelectricidad, los objetivos perseguidos en este trabajo de investigación, los materiales utilizados y las rutas de preparación en la síntesis de cerámicos en volumen, las técnicas de caracterización utilizadas y, al finalizar, resultados y conclusiones. Un material ferroeléctrico es un dieléctrico con una estructura cristalina no centrosimétrica, que posee un momento dipolar distinto de cero en ausencia de un campo eléctrico, y esto ocurre por debajo de la temperatura de Curie. El efecto fotovoltaico es la transformación de luz en energía eléctrica. Las ferritas de bismuto, abreviadas como BFO, son alternativas para la aplicación de sistemas ferroeléctricos y fotovoltaicos, ya que poseen la capacidad de absorber hasta un 20% de luz, además de contar con un bandgap estrecho que le permite tener una mayor densidad de corriente y, por ende, una mayor eficiencia. Es uno de los candidatos ideales al ser un sistema libre de plomo para el desarrollo de una nueva era de los óxidos ferroeléctricos en aplicaciones de semiconductores. El BFO posee un gran potencial para su uso en dispositivos ferroeléctricos de alta densidad, como memorias no volátiles, debido a sus ventajas en ferroelectricidad. Además, es un material multiferroico, muy prometedor para diversas aplicaciones, no solo fotovoltaicas, sino también magnéticas y ferroeléctricas. Cuenta con una temperatura de Curie de aproximadamente 850 grados centígrados, lo que implica un comportamiento ferroeléctrico por debajo de esa temperatura. Sintetizar el BFO en su estado puro es la principal problemática para trabajar con este sistema. Algunos autores han reducido la formación de fases secundarias al dopar la estructura con tierras raras, mejorando así el exceso de corrientes de fuga. Por otra parte, dopando el BFO con metales de transición, se reduce la resistividad del material y aumenta la conductividad. Los objetivos principales de este trabajo se basan en establecer una ruta de síntesis adecuada aplicando la técnica de molienda de alta energía para obtener BFO. Al impurificar el material con latano y cromo, se espera que se reduzca la formación de fases secundarias y, a su vez, mejorar sus propiedades ferroeléctricas y fotovoltaicas, las cuales son afectadas por la conductividad, las pérdidas de corriente y la resistividad. En la síntesis de los cerámicos en volumen, de las ferritas de bismuto dopadas con lantano y cromo, se siguió la ruta de síntesis del cerámico convencional, partiendo de óxidos precursores con altas purezas y realizando las siguientes etapas. Primero que nada, los cálculos estequiométricos de las relaciones molares que se pretenden trabajar en este trabajo. Y posteriormente la homogeneización de los precursores, llevados a una mecanosíntesis, a una molienda de alta energía. Posteriormente, estos fueron llevados a un prensado para ser sometidos a un proceso de calcinación. Una vez calcinados, se pulverizaron estos polvos y posteriormente tamizados y nuevamente prensados para llevar a cabo el proceso de sinterización. Una vez sinterizados y alcanzando densidades altas, se llevó a cabo el desbaste, pulido y colocación de contactos, como lo muestra el diagrama. Dentro de las técnicas de caracterización utilizadas en este trabajo, la primera de ellas fue la microscopía electrónica de barrido, donde se determinó la morfología de los materiales, obteniendo imágenes de electrones secundarios e imágenes de electrones retrodispersados para cada uno de los cerámicos en volumen, a 2500 y 5000X, con los cuales se determinó el tamaño de grano de cada sistema por medio de un software ImageNJ. La caracterización estructural se llevó a cabo por difracción de rayos X. Se utilizó un tubo generador de radiaciones de cobre y un barrido de las muestras en volumen de 15 grados a 100 grados con un ángulo de incidencia de 5 grados. Los ciclos de estéresis, por lo tanto, las mediciones ferroeléctricas se realizaron con un equipo de estéresis marca Radian, el cual se usa con una fuente externa de 4000 volts. Este dispositivo consta de dos capacitores puestos en serie, mientras que la espectroscopía de impedancia o espectroscopía dieléctrica se encarga de medir las propiedades dieléctricas en función de la frecuencia. Esta técnica está basada en la interacción de un campo externo con un momento dipolar
Para cada tipo de polarización existe una frecuencia de relajación. Esta frecuencia es el tiempo mínimo de reorientación de los dipolos. Si se excede el tiempo de relajación, los dipolos no cambian continuamente de dirección. Para el análisis de impedancia de las muestras cerámicas, se utilizó un equipo marca Gillette, modelo 4294, el cual se observa en la figura 5.6. Las mediciones se llevaron a cabo en condiciones de un rango de frecuencia de 100 Hz, 1 Hz y un rango de temperatura de 25 a 400 grados centígrados. En la diapositiva se muestran las micrografías obtenidas por microscopía electrónico de barrido, donde las muestras que pertenecen a las ferritas de minuto sin dopaje se muestran en la figura 3. Se aprecia una morfología granular un poco definida y algunos granos en forma de esfera, y zonas oscuras, lo cual indica que el material presenta porosidad en su estructura. El tamaño promedio de los granos fue de 1.127 micrómetros, determinada por el software ImagenJ. Mientras que las micrografías del sistema BLF impurificado con lantano y cromo se muestran en la figura 4, se puede observar que al aumentar la concentración de la impurificación, el tamaño de grano crece, como se muestra y se corrobora en el análisis de tamaño de grano mostrado en las gráficas. Nosotros podemos observar aquí que mientras para el dopaje con lantano tenemos tamaños de grano que van desde 1 micrómetro hasta los 4 micrómetros. En el caso del dopaje con cromo, van desde los menores a 1.2 micrómetros hasta los 2 micrómetros. Entonces nos podemos dar cuenta que el dopaje con lantano aumenta el tamaño de grano aproximadamente en un 200%. En la figura 5 se muestran los difractogramas de los sistemas cerámicos en volumen impurificados con cromo y lantano. En la primera imagen mostramos la impurificación con el 0.02 molar de lantano y en la segunda imagen el 0.04 de lantano. Para cada uno de los sistemas, la fase identificada fue ferrita de bismuto, correspondiente al número de ficha 712494, con una estructura cristalina hexagonal y un grupo espacial R3C. De igual manera, se identificaron dos más, que fueron las fases secundarias correspondientes a las fichas 721832 y 12494. Se logró reducir una fase secundaria al impurificar los sistemas con lantano 0.04, lo cual se puede observar en el plano cristalográfico 121, donde está presente la fase secundaria, y al dopar el sistema con el 0.04 de lantano, la fase secundaria solo muestra tener pequeñas trazas. En la figura 6 y 7 se muestran los ciclos de histéresis para los sistemas de ferritas de bismuto dopadas con el 0.02 de lantano, 0.04 de lantano e incrementando el dopaje de cromo de 0.003, 0.005, 0.007 para cada una de ellas. En las muestras que fueron impurificadas con lantano 4+, se presenta una disminución muy notable en la corriente de fuga para cada uno de los sistemas. Al incrementar los tiempos de exposición al campo eléctrico, se incrementa la polarización de cada uno de los sistemas, pero se continúa sin llegar al punto máximo de saturación de las muestras. Pero las deficiencias más notables para todos los cerámicos en volúmenes es la alta conductividad y las corrientes de fuga, lo cual está asociado al cambio de valencia del hierro, las vacancias del oxígeno generadas por la alta porosidad, que pudimos notar en las micrografías electrónicas de barrido que mostramos anteriormente. Al impurificar con lantano y cromo, se observa una mejor respuesta ferroeléctrica en cada una de las muestras, pero se sigue sin llegar al punto de saturación, debido al que BFO cuenta con una alta conductividad y solo se polariza a campos mayores a 100.000 kV por centímetro. En la figura 8 tenemos las gráficas de tau para determinar el valor de Van-Gap. Comenzamos con la muestra de ferrita de bismuto sin rastros de lantano ni de cromo. Y continuamos con las dopadas con el 0.02 de lantano y 0.04 de lantano en la base de la figura.
y sucesivamente 0.003, 0.005 y 0.007 de cromo. Podemos observar el valor de Van Gogh para la libre de impurificación. El valor de Van Gogh es de 2.222, mientras que el valor para las muestras que fueron impurificadas con lantano y cromo, el valor de Van Gogh disminuye. Por lo tanto, estos sistemas tienen la capacidad para responder a la luz solar porque cumple con la igualdad que se encuentran en valores mayores a 0.5 electronvolt, pero menores a 3 electronvolt, ya que el 99% de la energía solar se emite en longitudes de onda que oscilan entre 0.3 y 2.5 micrómetros, o 0.5 electronvolt y 3 electronvolt. Es decir, la energía de un fotón cubre un rango desde lo infrarrojo hasta el ultravioleta. Por lo tanto, al contar con un band gap menor a 3, cada una de nuestras muestras logra una absorción parcial de los materiales, lo cual es benéfico para las aplicaciones fotovoltaicas. Cerramos con las conclusiones a las cuales se llegó a lo largo de esta investigación. Primero que nada, mencionaremos que la metodología empleada en este trabajo fue la ideal para obtener cerámicas densas del sistema ferritas de bismuto, dopados con lantano y cromo, sin la necesidad de implementar solvente altamente tóxicos, prensado isostático en caliente, altas temperaturas, presiones sumamente bajas o atmósferas de oxígeno en los tratamientos térmicos, ya que la síntesis de las ferritas de bismuto, el principal problema que se tiene es precisamente la evaporación del bismuto e incluso este material, cuando se trabaja en sistemas de sol-gel, la disolución de este material resulta muy complicada. Normalmente lo que ocurre es que precipita. Y entonces, en la síntesis de estos materiales, pues es de sumo cuidado el poder obtener unas soluciones homogéneas y en el caso de nosotros, a través de los cerámicos densos, utilizando óxidos precursores, pues podemos obtener una ruta de síntesis adecuada. Los resultados de difracción de rayos X también identificaron como fase principal a la ferrita de bismuto en todos los sistemas, con una estructura hexagonal y un grupo espacial R3C. Al impurificar el material con lantano, se reduce la formación de fases secundarias, como lo pudimos observar. El tamaño de grano para la ferrita de bismuto incrementó con el aumento del lantano y el efecto que tuvo el cromo en ellas es que le dio una mejor consistencia a los granos. Esto puede favorecer a las densificaciones de las muestras. Para los materiales sinterizados en este trabajo, las propiedades eléctricas son afectadas cuando la concentración de lantano es del 4%. La polarización remanente más alta se obtuvo al 2% de lantano de 0.697 microcoulombios sobre centímetro cuadrado y pertenece al sistema donde era el 0.02 y 0.003 de cromo. Para los sistemas dopados al 4% de polarización remanente, fue más alta para el sistema M5. Esta muestra corresponde a el dopaje con el 0.04 de lantano y 0.005 de cromo. Y tiene un valor de 0.149 microcoulombios sobre centímetro cuadrado. Y debido a la alta conductividad de los sistemas de ferritas de magnesio, ¿verdad? Ferritas de bismuto, el aumento de la constante dieléctrica no fue lo esperado, solo para el sistema, en este caso de la muestra 2, que presentó un ligero incremento a lo reportado de las ferritas sin impurificaciones. Y finalmente, la impurificación del cromo no afecta drásticamente a la constante dieléctrica, pero el aumento de la concentración de lantano reduce la temperatura de Curie de nuestro material. Estas son algunas de las referencias consultadas a lo largo de este trabajo. Agradezco su atención prestada durante la presentación de este mismo, quedando a su disposición si hubiera alguna pregunta. Al final, en la diapositiva, viene mi correo electrónico. Agradezco a los organizadores del evento y reitero mi correo electrónico guadalupe.rivera@ujat.mx
para cualquier duda que tengan respecto al tema presentado. Muchísimas gracias.